Macario Brujo en el escenario es un maestro de la observación y el sarcasmo, un pilar que ha formado las nuevas generaciones de comediantes en la Ciudad de México. Pero detrás de la mirada penetrante de Macario Brujo se esconde un hombre que ha visto lo que muchos prefieren ignorar. Aunque su fama explotó al formar parte de la Diablo Squad de Franco Escamilla, Macario encontró su verdadero nicho de culto al unir fuerzas con Checo Mejorado en el fenómeno Chochenteros. Fue ahí donde las risas se detuvieron para dar paso a lo inexplicable. Apariciones espectrales, encuentros con seres elementales bajo el efecto de la ayahuasca y visiones directas de las entidades con la santería que trabaja en las sombras. Prepárate porque hoy te presentamos el aterrador y fascinante expediente y caso aterrador de Macario Brujo. Comenzamos. Van a tener lástima a su puta. Para muchos, un cenote es una maravilla natural. Para los antiguos y para quienes saben la energía, es una puerta del inframundo, el Xibalba. Macario, con ese espíritu curioso y a veces irreverente que lo caracteriza, se adentró en uno de estos ojos de agua, pero en esas profundidades la diversión tiene un límite marcado por lo invisible. Acompañados por una guía local, esos hombres que conocen los pactos que se deben hacer con la tierra, antes de entrar, el grupo avanzaba bajo una vigilancia constante. El guía no solo cuidaba que nadie fuera arrastrado por la corriente, traicioneras que influyen como venas bajo la selva, cuidaba que los visitantes no perturbaran a los aluches o a las entidades que custodiaban estos santuarios. Macario relata que en un punto del recorrido, ese sentimiento de juego y de anécdotas para el show se evaporó por completo. No era solo el frío del agua o la falta de luz, era la sensación física de ser observado desde los rincones donde la linterna no llegaba. En los cenotes la gente desaparece. Unas veces es la física del agua, pero otras son los que, según las leyendas que Macario comenzó a tomar en serio ese día, reclamando un tributo de aquellos que entran sin respeto. Fue ahí, rodeado de estalactitas que parecen colmillos de piedra, donde Macario Brujo entendió que hay lugares donde el ser humano es solo un invitado frágil y que la naturaleza tiene guardianes que no saben de bromas. Les voy a contar uno a ustedes que es parecido a lo de Xcaret, güey. Fuimos mi esposa Jessica, su amiga Yuki y el que era su novio en aquel tiempo, Adrián, y yo. Fuimos a una boda a Mérida y nos dijeron que ahí cerca había unos cenotes, que la gente iba poco, no me acuerdo el lugar, la neta, para qué les invento nombres. Vamos en una onda muy bonita que le llaman trucks, que es en las vías del tren, te ponen un carrito muy arcaico y te va jalando el caballo, entonces te llevan en el famoso truck ahí a la zona donde están los cenotes estos, ¿va? Estaba hermoso el lugar. Nos dejaron en un cenote donde estuvimos nada más nosotros 4 ahí guardadillos. Estuvimos nadando toda la tarde y cuando empezó a oscurecer, del cenote se hacía como una cueva hacia el fondo y empezó a sonar algo. No te sé explicar, pero algo sonaba. Venía un ruido de ahí de la cueva que nos espantó fuerte porque sí sonaba machín. Los 4 lo estábamos escuchando. Es que puede ser también la entrada de aire, güey. Y te acuérdate que si es una... O sea, hay algún movimiento, güey. Y puede hacer ese eco. Sí, y acuérdate que las cavernas nunca sabemos con dónde empiezan y mucho menos dónde terminan, güey. Ok, pero aguanta la historia. Ajá. La historia allí no termina. Viene el señor del truck de regreso por nosotros, ¿sabes? Ajá. Y le digo, oye cabrón, había un sonido, güey, allí en el... No, porque igual yo no descartaba que podía ser entrada de aire y eso, pero los señores saben qué rollo. Digo, oye, estábamos ahí en el... Te está diciendo la banda que está parpadeando la luz, que desde hace rato está parpadeando la luz. Entonces... le digo a este carnal, oye güey, ahí en el cenote había una cueva al fondo y sonaba algo viñero de la cueva y no me peló, así no volteó, no peló, haz de cuenta que le hablé al pinche sapo que encontraste tú, me mandó al chorizo a la verga, así no me escuchó. Sigue avanzando el truck. En el camino vi algo que yo considero un nahual,
así, vamos a pensar como para acá está la selva, así de lado para acá derecho está la selva yucateca, y vi un venado parado así de pie, no se levantó tantito y bajó, estaba completamente erguido, derecho, y ahí estaba el chingado venado así, lo vi como un rato que sí dije, verga, quién sabe qué pedo, eso estuvo muy extraño, ¿no? Sigue avanzando el truck, y ya que vamos llegando al pueblo, volteé y me dice, de lo que me preguntaste hace rato, son los espíritus. Le digo, oye, mi vergas, nada más que ese detalle te lo pregunté hace 45 minutos, cabrón, ¿qué pedo contigo? Me dice, es que no se habla de los espíritus cuando estás en la zona de los espíritus, no se invocan, ¿no? Me dice, en aquel momento no te podía yo decir nada porque estábamos cerca de donde estaba el rollo, ¿sabes? Me dice, ya aquí ya estamos en el pueblo, ya no hay pedo, son los espíritus. En ese lugar hay un espíritu y lo que ustedes estuvieron escuchando era el sonido del espíritu, que me llamó mucho la atención, que se quedó callado el güey, no volteó, no dijo, no nada. Que estamos de acuerdo. Hasta que ya estamos muy lejos, güey. En el corazón de Monterrey, las instalaciones de Franco Escamilla han sido testigos de historias que desafían la lógica, pero ninguna tan vívida como la que Macario Brujo escuchó de labios de Tavo Morales. Para un especial de Halloween, Tavo, junto al periodista y creador de contenido Memo Hierbas, decidieron aventurarse en un panteón solitario, de esos donde no hay guardias y el único testigo es la luna. Memo iba con la cámara en mano, con la mente fría del documentalista, buscando capturar alguna anomalía. Por otro lado, Tavo venía en un estado de sensibilidad alterada. Él mismo admite que había fumado marihuana, lo que para muchos explicaría su paranoia. Pero lo que estaba por suceder no fue producto de ninguna sustancia. De pronto, el aire se volvió pesado. Tavo asegura que sintió un aliento gélido y acto seguido, un gruñido gutural directamente en su oído. No fue un sonido lejano, fue una presencia física que lo obligó a salir disparado en una carrera frenética entre las tumbas. Memo iba tras él, tratando de no caer en algún pozo abierto, gritándole que se detuviera. Tavo se frenó en seco al llegar frente a dos mausoleos antiguos. Allí en el estrecho callejón entre las construcciones, asegura haber visto a una mujer vestida de blanco, estática, observándolo fijamente con una mirada que no era de este mundo. En su desesperación por entender lo que pasaba, Tavo pensó, esto es una broma de Memo, ahorita va a salir la mole de algún lado a asustarme. Esperó el chiste, esperó la risa, pero el silencio del panteón fue su única respuesta. La mole no estaba ahí, solo estaban ellos y esa entidad que los obligó a huir sin mirar atrás. Mientras el resto de la mesa reñoña se reía de la carrera frenética de Tavo, Macario permanecía en silencio, analizando el lenguaje corporal de Memo Hierbas. Su intuición le decía que algo no cuadraba. ¿Por qué Memo, un periodista experimentado, llevaría a alguien en un estado de vulnerabilidad a un panteón específico sin vigilancia y con una ruta tan clara hacia esos mausoleos? Macario lanzó una hipótesis que dejó la mesa en un silencio sepulcral. La invitación al panteón no fue un reportaje, fue un sacrificio. Según la teoría de Macario, Memo ya conocía a la mujer de blanco, ya había tenido un encuentro previo que lo había marcado para liberarse de su acoso. Necesitaba ofrecerle una energía nueva, una distracción, alguien que corriera mientras él grababa desde la seguridad de su pacto. Macario confrontó a Memo con una pregunta directa. Le aseguró que él sabía exactamente qué tipo de entidad era esa mujer y lo más aterrador que ambos, Tavo y él, conocían su nombre. En el mundo del ocultismo, conocer el nombre de un ente es tener poder sobre él o estar bajo su dominio. Macario propuso su ejercicio final, que es el siguiente. No, abriste portales hacia otros lugares. Señor Hierbas, güey, vamos a hacer algo rápido. Nombre, ¿cómo se llama el espíritu a la cuenta de 3? 1, 2, 3, Verónica. ¡No! No mames. ¿Quién es Verónica? El fantasma que se les pareció a los dos, güey. No mames. En su búsqueda por expandir la conciencia, Macario se adentró en las sierras de México, donde el hongo sagrado es la llave de otras dimensiones. Ahí los locales hablaban con temor y reverencia de los chicones, los espíritus guardianes del bosque,
Pero por encima de todos, en la zona de Cuautla reina el Chicón Ndoto Kosho, el gran espíritu, una entidad de luz y justicia, pero implacable ante la falta de respeto. La tradición es clara: para entrar en su dominio se debe de presentar una ofrenda de cacao, velas y respeto. Pero Macario, fiel a su naturaleza rebelde y juguetona, decidió ignorar los protocolos. Para él, en ese momento solo se trataba de ponerse feliz y experimentar. Subió al cerro de la adoración con las manos vacías de ofrendas pero llenas de arrogancia. El bosque tomó nota. El viaje terminó, pero la energía del Chicón lo siguió hasta la casa de sus padres. Mientras Macario se encontraba en su habitación acompañado de una amiga, la atmósfera cambió. En el reflejo del cristal de la ventana, Macario vio una silueta totalmente oscura, una sombra densa que no proyectaba luz. Al mismo tiempo, su acompañante soltó un grito de terror mientras señalaba hacia el pasillo. Ambos habían visto lo mismo, pero desde ángulos distintos. Ella describió un ser imponente, un sujeto altísimo que caminaba encorvado, vistiendo una gabardina larga y un sombrero de ala ancha, todo envuelto en una negrura absoluta. Macario saltó de la cama buscando a un intruso de carne y hueso, pero la casa estaba cerrada, no había nadie. En ese silencio sepulcral, Macario entendió la verdad. El Chicón Ndoto Kosho le había enviado un recordatorio: no puedes entrar a la casa de un rey sin saludar, y no puedes burlarte de los dueños de la tierra sin que ellos te devuelvan la mirada. Macario, fiel a su estilo desafiante, intentó lo peor: insultar a la entidad. Pensó que con groserías y actitud de barrio amedrentaría a la sombra, pero solo logró avivar el fuego. Lo que siguió fue un calvario nocturno. Las sábanas volaban de su cama como si manos invisibles la arrancaran. Libros pesados eran lanzados contra su rostro en el silencio de la madrugada. La actividad poltergeist no tenía tregua. Macario relata cómo mientras se bañaba veía siluetas entrar y salir del baño, a pesar de que la puerta estaba cerrada con llave. En los techos, el sonido de cadenas arrastrándose y canicas rebotando contra el piso se volvió la banda sonora de su insomnio. La entidad no solo lo visitaba, se había mudado a su hogar para recordarles segundo a segundo su falta de respeto en la sierra. Derrotado y aterrorizado, Macario regresó a Cuautla. Buscó desesperadamente al guía que los había llevado al cerro y antes de que pudiera decir mucho, el hombre describió exactamente al ser que lo atormentaba. Alto, encorvado, con gabardina y sombrero. Era el Chicón. La confirmación fue un golpe de realidad. Macario entendió que no bastaba con un "usted disculpe". Tuvo que subir al cerro de la adoración no una, sino múltiples veces, cargando de ofrendas, velas y un corazón verdaderamente arrepentido. No fue un proceso inmediato. La entidad se retiró lentamente como si estuviera evaluando la sinceridad de su cambio. Poco a poco los ruidos cesaron y las sombras se disolvieron, dejando solo el residuo de una experiencia que grabó en Macario una regla de oro: con la tierra y sus dueños no se juega. Las carreteras de México guardan secretos que solo los viajeros frecuentes conocen. En un viaje hacia una presentación, Macario compartía el auto con el muerto. Ambos son hombres que no solo conocen la calle, sino que tienen un pie en el mundo del ocultismo y la santería. Al tomar una desviación para incorporarse a la autopista, las luces del auto iluminaron algo perturbador: un par de pies femeninos calzando unos tacones rojos sobresaliendo a la orilla del camino. El primer instinto fue pensar en un accidente, en un cuerpo olvidado por las autoridades aún que no habían reportado. Sin embargo, el aire dentro del vehículo cambió en un segundo. Macario y el muerto, expertos en detectar energías, decidieron mantener una seriedad sepulcra. No se detuvieron, no gritaron, pero sintieron lo que todo viajero teme: el peso del auto aumentó, como si un pasajero invisible se hubiera acomodado en el asiento trasero. Mientras grababan una transmisión en vivo para sus seguidores, Macario echó una mirada rápida al retrovisor. Ahí, en la oscuridad del asiento de atrás, comenzó a materializarse una silueta. No era una persona de carne y hueso, sino una sombra densa con la complexión de una mujer de cabello largo y liso. Macario, para no alarmar a la audiencia ni entrar en pánico, siguió con el cotorreo, pero su mente estaba en otro lugar. Fue entonces cuando el muerto, con esa calma que solo da el haber visto lo peor de la vida, soltó las palabras que confirmaron la pesadilla: yo también la vi.
No era el miedo a lo desconocido, era el reconocimiento mutuo de una entidad que había decidido viajar con ellos. No saben si era el espíritu de los tacones rojos o algo que los acechaba desde antes, pero la sombra permaneció ahí, escoltándolos por varios kilómetros hasta que, tan misteriosamente como subió, se desvaneció en la negrura de la carretera. Macario Brujo ha pasado noches en cementerios y cerros sagrados, pero pocas experiencias lo sacaron tanto de onda como la noche que se quedó a dormir en la casa de su amigo, el muerto. Durante la madrugada, el sueño de Macario se vio interrumpido por un ruido constante, pasos pesados y un movimiento inquieto que recorría los pasillos de un lado a otro. Desde su habitación, Macario escuchaba cómo alguien caminaba con una urgencia extraña, una intranquilidad que no lo dejaba descansar en su mente. Pensó que su anfitrión estaba pasando por una mala noche o que quizás algo lo tenía preocupado. El ruido era tan persistente que Macario pasó gran parte de la madrugada mirando el techo, esperando que su amigo finalmente encontrara el sueño. Al día siguiente, con las ojeras marcadas por el insomnio, Macario no aguantó más y confrontó al muerto mientras tomaba café. Con su lenguaje directo de barrio le reclamó: «Oye, ¿qué traes? ¿Por qué tienes chincuales? No dejaste de moverte en todo el pasillo en la noche. No me dejaste dormir nada con tanto ir y venir». El muerto dejó la taza en la mesa y lo miró con una calma aterradora. Su respuesta no fue la disculpa que Macario esperaba. «Macario, yo me dormí en cuanto nos despedimos. No me levanté para nada. No soy sonámbulo y dormí como piedra hasta ahorita». El silencio que siguió fue más pesado que los pasos de la noche. Si el muerto no se había movido, ¿quién era el dueño de la casa que estuvo patrullando los pasillos mientras Macario intentaba dormir? Ante el reclamo de Macario por los ruidos de la noche anterior, el muerto soltó una explicación que cualquier iniciado en la santería entendería, pero que a un civil le helaría la sangre. «Es mi enganga». Para el muerto, el caldero sagrado donde reside su identidad protectora estaba simplemente activo, patrullando su dominio. Macario, pensando que su amigo le estaba tomando el pelo o exagerando para asustarlo, decidió ignorarlo y tratar de dormir la segunda noche. Pero la casa tenía otros planes. En cuanto se apagaron las luces, la actividad subió de nivel. Ya no eran solo pasos, ahora las puertas de la habitación crujían, se abrían y cerraban solas con una fuerza física imposible de ignorar. El aire se volvió denso y el sonido de la madera trabajando bajo una presión invisible hizo que Macario perdiera la paciencia y el sueño. Convencido de que el muerto estaba jugando a ser el poltergeist para sostener su mentira, Macario se levantó decidido a atraparlo con las manos en la masa. Se escabulló por el pasillo a oscuras, esquivando las sombras que se parecían moverse en la esquina, y llegó hasta la habitación de su anfitrión. Al abrir la puerta, la realidad lo golpeó. El muerto estaba profundamente dormido, roncando con una tranquilidad envidiable que retumbaba en las paredes. No había truco, no había cables ni bromas pesadas. Afuera en el pasillo las puertas seguían moviéndose en una casa sumida en la oscuridad total. Macario entendió en ese momento que el enganga no era un cuento, era una presencia real que no necesitaba que su dueño estuviera despierto para manifestar su poder. En sus años de experiencias y búsqueda, Macario se encontraba en una reunión que parecía una fiesta más de exceso. El ambiente estaba cargado entre el humo y el consumo. La percepción de todos estaba al límite. Sin embargo, lo que sucedió en la piscina de aquel lugar no fue una alucinación colectiva, sino una ruptura de la realidad. Varios de los presentes, en su mayoría personas sumergidos en adicciones profundas, comenzaron a señalar el agua con terror. Macario relata cómo en medio de la alberca comenzó a manifestarse una culebra de dimensión imposible. No era un animal que se hubiera colado, era una entidad que parecía emerger de un vacío en el fondo del agua, moviéndose con una cadencia que no pertenecía a este mundo. El pánico se apoderó del lugar, pero lo peor estaba por desatarse en tierra firme. En medio del caos, una mujer formaba parte del grupo, comenzó a transformarse ante los ojos de Macario. No fue un cambio físico de forma, sino una posesión demoníaca en toda regla. Nos vamos a una casa y la dueña nos dice: pónganse al tiro porque en esta cosa pasan cosas, güey. Ahí te vamos, cabrón. Eso es en México. En Cuernavaca, cerca de Cuernavaca, cabrón. Y ahí te vamos, y desde que íbamos dijimos: este es viaje del terror.
vamos a vivir las del terror, cabrón. Pero pues ya estás como en la pendejez de búsquedas de obscuridades tontas. Ahí te vamos. Iba el Gregor, chocolatote, come piedras, 2 morras y tu servidor. Primer día normal, drogas, chupes, tal. Se acaba la comida y al otro día dicen las morras, ya no hay comida, ya no hay drogas, ya no hay chupe, vámonos. Y Gregor y yo, bien de la nada, dijimos, de aquí nadie se va y de aquí nadie se va. En un estado tricky. Exacto, cabrón. Se empieza a hacer tarde y las morras ya ansiosas de ya nos queremos ir y nosotros psicos del Chile no se van, cabrón. En algún momento dicen, ya la chingada, llévenos. Van a la terminal de autobuses y ya no salían autobuses, se tuvieron que regresar y quedar a huevo. En lo que ellas se van, se va la luz. Estábamos Gregor y yo en el techo de la casa, se va la luz, de repente regresa la luz en todas las casas menos en la nuestra. Y ya de ahí dijimos, ya viene algo raro, cabrón. Las morras estaban ahí. Regresan las morras al rato. Estábamos sin luz, en una casa sin luz, dormidos todos así en colchones en el cuarto. Y de repente en la madrugada empiezan unos putos gritotes, cabrón. Yo oigo que una de las morras empieza a gritar y Chocolate y Gregor empiezan a gritar. De repente se escuchan unos madracísimos por la cocina, tal. No sabía yo ni qué chingados estaba pasando. De repente así como todos, ¿qué pedo qué estaba pasando? La otra morra sale hacia la cocina y vamos armando la historia, ¿va? Empezamos a platicar qué chingados pasó. Una de las morras, güey, cuando salimos como hacia la luz, nos fuimos de la casa, o sea, nos salimos de la casa por patas. Saliendo de la casa estaba un puto mueble gigante, grandísimo, tirado, roto, todo hecho mierda, cabrón. Traía los ojos negros y hablaba bien pinche feo, cabrón. Y nos decía, verga, ¿qué está pasando? Y el Chocolatote y Gregor acá baja la tecla nos decían, güey, esta morra de la nada nos brincó encima en la cara y nos empezó a gritar aquí en la cara y nos hacía así en la cara. ¡Ya! Y de ahí, cabrón, se oyen unos madrazos. La otra morra dice, yo me despierto, salgo y veo a esta vieja, cabrón, y la veo así parada como en la pendeja y dice, yo pensé que la están secuestrando porque había oído gritos. Veo que hay un mueble aquí tirado, la morra está acá parada. Cuando me acerco hacia ella, de repente la morra apareció acá. Dice, yo no agarré el pedo, la jalo y a la hora que agarro su brazo siento como hueso frío, cabrón. Esto es neta, güey. Así la historia, se los juro por mis hijas que así pasó, cabrón. Es neta, no es mamada. ¿Va? La morra con los ojos negros, estábamos todos bien espantados, empezamos, o sea, éramos gente no creyente, empezamos a rezar el Padre Nuestro y la morra sonaba su voz bien culera, bien sacada de pedo. Para levantar el mueble que esta vieja tiró solito, lo levantamos entre 4 cabrones y pesaba un chingo, güey. Y ella lo había tirado sola. Estamos bien culeados, nos salimos de la casa por patas, desafanamos a la otra morra donde pudimos. Y de ya, llégale a la verga, y bien espantados. Pues la sacaron de la calle, güey. O sea, no las apoyaron, güey. El susto que traían estaba más culero que cualquier cosa para rescatar. O sea, una morra quiero entender que estaba bien y la otra está mal. Muy mal. Vamos a ver como poseída. O posesa, como estaba sea. Poseída, chico, porque además ahí te va. Cuando hablábamos con ella decía, una serpiente. ¿Qué pedo? ¿Qué serpiente? Y dice, es que de la alberca brincó una serpiente y se me metió. No estaba drogada. No, cabrón, ya no había nada, ya no había drogas, güey, ya no había nada. Con la dueña de la casa, chingate esto, le contamos todo lo que pasó y nos dijo, pues ahí les va, putos. Esa casa, una vez hubo un pleito y se machetean unos cabrones y un güey cae macheteado a la alberca y ahí se murió. Y esta morra decía, es que de la alberca saltó una serpiente y se me metió, ¿va? Tira un mueble que queda todo hecho mierda. Nosotros lo recogimos, Sergio. Estaba lleno de platos, vasos, la chica. Yo vi esa mierda hecha mierda. Todo estaba roto, carnal. Y nosotros estábamos de puta, pues te tenemos que pagar. Va la morra con la familia a su casa y dicen, nada, está roto, no sé de qué hablan. Ah, cabrón. Cabrón, nosotros dejamos ahí todo roto y salimos por patas, güey. Esa historia es neta, cabrón. Esa es de las pinches netas. La que iba a platicar es nada, güey, comparado con esas. La mía está bien light, güey. Oye, después este güey volvió a ver a la morra. Verga. La estuvieron exorcizando un chingo de tiempo. Dice, no mames. Ahí, ¿qué le pasaba? O sea, ese transcurso de que la viste a que
vivió esa posesión que... Llega con su familia, la vi años después, cabrón, me la encontré en Acapulco, cabrón, y dice, no mames, me tuvieron metida en una iglesia mucho tiempo para que me sacaran al diablo, güey. Dice que fueron procesos de pinche exorcismo de tiempos largos. Ella no se acuerda de nada, obviamente. De lo que pasó ese día, no, cabrón, dice que ella se acuerda como que el rebe y la peda y que hubo un desmadre, pero de ahí acto seguido hasta que le sacaron el diablo mucho tiempo en una iglesia, cabrón. El mundo de la comedia digital es volátil y el universo de Franco Escamilla no fue la excepción para Macario. Al día de hoy, el brujo ya no forma parte de la Diablo Squad ni de los programas estelares del amo del sarcasmo. Las teorías entre los fans abundan específicamente tras aquel polémico episodio grabado en pandemia, donde se rumora que el consumo de una sustancia ilícita enfrente de la cámara obligó a la producción a tumbar el video, dejando a aquel piloto de la mesa reñoña en el limbo de lo prohibido. Aunque nunca se confirmó una ruptura total, el silencio entre ambos marcó el fin de una era. Por otro lado, el fenómeno de Chochenteros también cerró sus puertas para él. La logística se volvió un enemigo implacable. Viajar semana tras semana desde su residencia en Ciudad de México hasta Monterrey resultó insostenible. Entre el desgaste físico, los costos de traslado y las inevitables diferencias creativas y personales, Macario decidió dar un paso al costado de un proyecto que iba en ascenso, priorizando su paz y su control artístico. Pero un maestro nunca deja de enseñar. Macario Brujo se mantiene más activo que nunca en redes sociales y ha consolidado sus cursos de stand-up, convirtiéndose en el mentor de las nuevas potencias de la comedia. De sus aulas han salido figuras que hoy dominan el internet, siendo Ricardo Pérez de la Cotorrisa uno de sus alumnos más brillantes y reconocidos. Macario ha logrado algo que pocos consiguen: sobrevivir a sus propios demonios, a las sombras de la sierra y a las turbulencias de la fama. Hoy sigue caminando entre el chiste y el ritual, recordándonos que la risa es quizás la forma más alta de magia. Así llegamos al final de los eventos paranormales y la trayectoria de Macario Brujo, un hombre que nos enseñó que puede hacer reír mientras se mira al abismo y que el respeto por lo desconocido es la única forma de caminar seguro por la vida. Si te gustó, déjanos saber con un like, compartida y suscripción. Te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques. Dicho eso, nos vemos la próxima.